Ya son las 5 de la mañana y saludamos a todos nuestros oyentes de Pesc FM que a esta hora se suman a nuestra transmisión. Y les contamos que el día de hoy el tema central es Francia. Este país tiene un área de 543.965 kilómetros cuadrados, con una costa marítima de 4.668 kilómetros y 8 fronteras terrestres con España, Andorra, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Suiza, Italia y Mónaco. También limita con 4 mares: el Mar del Norte, el Canal de la Mancha, el Atlántico y el Mediterráneo. A este país se le conoce por su forma como el hexágono. Francia se encuentra en Europa Occidental y su punto más alto es el Mont Blanc, que tiene 4.810 metros de altura, y se encuentra en los Alpes en la frontera con Italia. Sus sistemas montañosos se componen de los Alpes, los Pirineos, el Macizo Central y los Vosgos. Sus ríos más importantes son el Loira, el Sena, el Rin, el Ródano y el Somme. En cuanto a su división territorial, se divide en 13 regiones: 5 de ultramar, las cuales son Guadalupe, Martinica, Guyana Francesa, Reunión y Mayotte; 5 colectividades, que son Polinesia, Wallis y Fortuna, San Martín, San Bartolomé, San Pedro y Miquelón; un territorio atlántico y 2 zonas especiales, las cuales son Nueva Caledonia y la isla de Clipperton. Este país cuenta con una fuente de recursos naturales como lo son el hierro, el carbón, el zinc, el uranio, el yeso, el arsénico, el potasio, el oro y la madera. Sergio Esteban, ¿qué más nos puedes contar sobre este país? Bueno, Laura, pues también te cuento que dentro de la geografía humana de Francia podemos ver que para el 2017 este país cuenta con una población de 67 millones de habitantes, de los cuales pues el 48% son población masculina y el otro 52% es población femenina. Además de que también posee una densidad poblacional de 122 habitantes por kilómetro cuadrado, y según el índice de desarrollo humano que saca la ONU, pues demuestra que este país tiene un nivel de desarrollo muy alto en su calidad de vida. También pues hay que resaltar que la inmigración en Francia es bastante amplia, porque por los datos publicados en 2015 según la ONU también, el número de inmigrantes ha subido y constituye el 11-12% de la población total de Francia. Pues los principales países de los que vienen son del norte de África, Argelia y Marruecos, y una parte de Portugal. Por las cuestiones que están ocurriendo en Oriente Medio, pues el número de inmigrantes ha subido y en un 8.17%. Pues además también hay que saber que la natalidad en Francia cayó. Entonces resulta que los niños que han nacido han sido en un número menor que en tiempos pasados. El índice de fecundidad, por ejemplo, mm, muestra que las mujeres ya tienen pocos hijos, más o menos de a uno por familia. Entonces, pues eso afecta en cierta manera la población futura del país. Y especialmente también hay que tener en cuenta que la fuerza laboral, que son aquellas personas que tienen la capacidad de trabajar o que son empleadas y desempleadas, ha sido de 29 millones en el 2016 y es una de las más altas registradas en las últimas décadas. Dentro de la economía francesa hay que tener en cuenta que este es un país bastante desarrollado y muy rico, que constituye una potencia mundial en el sector económico, ya que pues esta está diversificada en bastantes ámbitos, la que hacen de Francia un país muy competitivo. Por ejemplo, el sector industrial, que es como de los más destacados, es que está muy concentrada en pocas regiones, especialmente pues en las ciudades principales como París, Lyon, en el norte de Francia, Normandía, y también es clave en la parte de Alsacia y Lorena. Además de eso, también Francia es una potencia turística, ya que es el país que recibe más turistas en el mundo según datos de
de la Organización Mundial para el Turismo y que incluso supera dentro de la misma Europa a otros países tradicionales en este sector como lo son España o Italia. Francia, pues hay que saber que tiene bastantes sitios reconocidos por la UNESCO y además cuenta con zonas pues turísticas como la Costa Azul o como las ciudades de la Riviera Francesa y de París. Además también es clave la industria aeroespacial de la cual pues Francia ha sido pionera en este ámbito. Pues la región parisina es como la capital de todo este sector y se constituye en la cual se construyen más que todo como bases y elementos para exploración espacial. Entonces también posee y da muchos trabajos, alrededor de 95.000 en este sector, según datos de el Instituto Económico y Estadístico de Francia. Además, también hay que mencionar la cuestión de la agricultura, porque pues es como un factor tradicional de la historia económica francesa y especialmente la cuestión de los viñedos, porque son una rama fundamental de la cultura y de la economía agrícola de Francia. Eh, De hecho, Sergio, me pones a pensar y veo que hay varias vulnerabilidades con respecto a los temas de los que has hablado. Vamos a preguntarle a nuestros oyentes qué opiniones tienen sobre el tema de debate de hoy. Estamos recibiendo una llamada. ¿Quién nos habla? Aló, buenos días Laura, mi nombre es Ana y me gustaría participar en el tema del día de hoy. Considero que una de las vulnerabilidades de Francia en cuanto al tema de geografía humana es que el hecho de que Francia tenga un índice de fecundidad inferior a 2,1 por mujer supone que no se garantiza una pirámide de población estable. La tasa de natalidad bajó en comparación con 2015, en el que fue de 12%, y en comparación con año 2006, qué pena, año en el que la tasa de natalidad fue de 13,1%. Tal como lo decían anteriormente ustedes, esto pues entonces es una problemática porque entre menos em, nacidos, menos fuerza laboral va a tener el país. Adicionalmente, y como lo acabo de señalar, la fuerza laboral en Francia mm, en el 2016 fue de la menor participación de la población con un 54,91%, el valor más bajo que se ha registrado desde 1990. Esto es decir, fuerza laboral laboralmente activa. Entonces, y bueno, y otra de las vulnerabilidades es el aumento de la inmigración que se ha venido desarrollando como consecuencia de las problemáticas que tienen varios diferentes países en la actualidad, especialmente en África y Medio Oriente. Entonces, si la inmigración aumenta, aumentan sentimientos nacionalistas y xenofobia, sobre todo porque la mayoría de inmigrantes que llegan son del sur de África, lo que genera, digamos, una distinción entre yo y el otro y tal vez incluso una repulsión, como diciendo el otro es diferente a mí. Pero entonces yo considero que se pueden solventar estas vulnerabilidades o sobrellevar en tanto que si hay menos nacidos y menos fuerza laboral, el hecho de que lleguen los inmigrantes em, en la actualidad puede suponer un aspecto positivo que se debería ver demostrado en el discurso francés, que este discurso se enfoque en los aspectos positivos, sí, como que el aumento, bueno, que lleguen más inmigrantes, mm, bajo las problemáticas, la difícil situación que tienen en sus países de origen, puede suponer una ventaja para Francia en tanto que no hay tanta fuerza laboral. Por lo tanto, se podría ver beneficiada también la economía. Entonces, digamos que se podría ver desde un gana-gana. Por el otro lado, en tanto la geografía física, hay tres principales mm, vulnerabilidades que percibo. La primera es las disputas territoriales históricas en Alsacia y Lorena, por ejemplo, la cercanía geográfica con África, es decir, que allí lleguen oleadas de migrantes ilegales. Y finalmente el cambio climático para zonas insulares en Oceanía, ¿sí? Entonces, digamos que esto lo puedo ver sobrellevado con las siguientes
em, soluciones, por así decir. La primera, para el primer caso, sería la cooperación franco-alemana seca. Digamos que una de las fortalezas de Francia o capacidad de Francia en la actualidad es que cuenta con buenas relaciones diplomáticas, encuentra en diferentes escenarios multilaterales, organismos multilaterales que puede facilitar la cooperación con otros estados, principalmente en situaciones que se necesiten, como esta. La segunda solución que planteo para la segunda vulnerabilidad es que una de las capacidades y fortalezas de Francia es que tiene muy buen desarrollo institucional y digamos que este desarrollo institucional podría ayudar a solventar ese problema de inmigrantes ilegales, en tanto que tal desarrollo institucional podría, mm, no sé, buscar una forma eficiente para recibir a estos migrantes, ¿sí? Y finalmente, la tercera solución para la tercera vulnerabilidad sería como permisos de arrendamiento en islas cercanas, por ejemplo en el caso de Tuvalu. Eh, una de las capacidades y fortalezas de Francia es que cuenta con una gran economía, ¿sí? Entonces, tanto a nivel europeo como a nivel mundial, lo que puede facilitar, digamos, encontrar soluciones para sus diferentes problemáticas, ¿sí? Y mirar diferentes opciones, pues porque además tiene las capacidades para ello, en este caso principalmente económicas. Y ya por otro lado me gustaría señalar como en el caso del tema de geografía económica, que si bien Francia es el destino número uno eh, en tanto turismo, ¿sí? Y se puede percibir que su territorio es bastante concurrido por visitantes, pues a lo largo de su territorio hay diferentes puntos turísticos, ¿sí? Bastante importantes. Entonces, esto se puede volver una vulnerabilidad en tanto que se convierte en un target eh, para los atentados terroristas, pues como lo acabo de mencionar, porque es bastante concurrido. Y digamos que estos atentados terroristas buscan asustar o generar terror en puntos bastante concurridos. Entonces, es por ello que en el año 2015 vemos diferentes atentados, y así como en el 2016, digamos el 9 de enero del 2015 que hubo 4 muertos, el 7 de enero del 2015 que fue la toma de rehenes a la revista Charlie Hebdo con 12 muertos en París, el 21 de agosto del 2015, el 26 de junio de 2015 con un muerto, el 13 de noviembre de 2015, que es la serie de atentados en París, que dejó un saldo de 130 muertos, para el 13 de junio de 2016, 2 muertos, y el 14 de julio de 2016, el atropello en el Día Nacional de Francia en Niza, con 84 muertos. Entonces, digamos que se vuelve una vulnerabilidad, pero que se podría haber solventado, digamos, no sé, una cooperación con otros estados, ya sea en materia de inteligencia, de control fronterizo. eh, digamos que se pueden mirar diferentes alternativas, mm, y digamos, Francia cuenta con diferentes capacidades para generar nuevas opciones y soluciones. Entonces, muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar en el tema del día y chao. Sí, claro, tiene razón nuestro oyente. Sin embargo, también hay que recordar que Francia tiene ciertas fortalezas. Por ejemplo, en el ámbito demográfico, tenemos que Francia, al ser un país bastante poblado, asimismo pues tiene una fuerza de trabajo muy buena, de la cual pues si se explotara bien, pues ayuda bastante a la economía del país, ya que pues la tasa de desempleo bajaría, pues sería mínima y la economía pues crecería en cierta manera de modo rápido y lo haría un país competitivo y productivo. Pues por lo mismo también las fortalezas económicas de Francia es que es una potencia dentro de la Unión Europea y es uno de los pilares, países bases dentro de la misma Unión. Vemos que pues la fortaleza de Francia es que en su economía está bastante sectorizada, así que crisis pues económicas no le golpearían tan duro en caso de algún, por ejemplo, alguna bajada del petróleo o cuestiones así. Vemos que es un país muy industrializado, por lo cual su producción, sus exportaciones son
bastante altas en varios países del mundo. Y finalmente, pues en cuanto a la cuestión de la geografía física de Francia, pues vemos que las fortalezas es que pues es un país que tiene una ubicación clave dentro del corazón del continente, ya que pues está ubicado como en Europa Occidental y también está relacionado con Europa Central. Además que pues está entre dos importantes mares como el Mediterráneo y el Océano Atlántico, lo cual le da una posición geoestratégica muy buena. Pues tiene un territorio amplio que es rico en recursos naturales y que está muy bien sectorizado en el uso de la tierra. También pues Francia posee una soberanía intercontinental en regiones de ultramar, entonces pues le da una protección a sus intereses en todo el mundo. Y pues fortalezas naturales, pues como podemos ver, los Alpes le dan como una delimitación y una protección, por ejemplo, contra, eh, sí, contra histórica, además, contra países como Italia o Suiza, o los Pirineos contra España, los cuales históricamente también han sido rivales. Así pues, concluimos con esta primera parte del programa y nos vamos a un break.